Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de que me acompañen hoy porque vamos a desmenuzar un momento crucial, un detalle que sinceramente creo que pasó desapercibido para muchos, pero que define por completo el rumbo de una relación. Hablamos de ese instante en el que Demet, sin darse cuenta, dejó pasar algo vital que de haberlo captado, habría cambiado todo. Y lo más interesante es que este detalle está íntimamente ligado a la aprobación de Yaman. Así es, vamos a sumergirnos en las complejidades de la serie, en esos pequeños gestos y miradas que cuentan historias completas, y a descubrir qué fue lo que Demet no vio, y cómo esto afectó directamente la percepción y, por ende, la aprobación de Yaman. Si eres fanático de las series que te hacen pensar, que te invitan a analizar cada escena, entonces este vídeo es para ti. Y antes de que nos adentremos en todo este emocionante análisis, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos donde desentrañamos todos estos misterios y giros argumentales que tanto nos apasionan. Ahora sí, vamos a empezar. El título de nuestro vídeo hoy es el detalle clave que Demet no vio: ¿será Yaman aprobado? Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué detalle específico se le escapó a Demet? Para entender esto, tenemos que retroceder un poco y analizar la dinámica entre Demet, Yaman y su entorno. Recuerden que Demet es una persona con sus propias inseguridades, con una historia detrás que la hace cautelosa, a veces hasta paranoica. Ella busca la aprobación, no solo de Yaman, sino también de su familia, de su círculo social. Y es precisamente en esta búsqueda de validación donde reside la clave de lo que no vio. En un momento particular, que quizás pasó como una escena más de tensión familiar o de malentendidos cotidianos, Demet estaba tan enfocada en obtener una señal clara de Yaman, en que él le demostrara de una forma inequívoca que la apoyaba, que ignoró por completo una acción sutil, pero tremendamente significativa, que él tuvo hacia ella. Imaginen la escena: hay una reunión familiar, tal vez una cena, y la tensión está palpable. Demet está intentando defender una decisión que tomó, o quizás explicando algo sobre su pasado que le pesa. Las miradas están sobre ella, algunas de escrutinio, otras de duda. Ella busca el apoyo de Yaman, esa mirada que le diga estoy contigo, ese gesto que la haga sentir segura. Y sí, Yaman puede que haya dicho algunas palabras de respaldo, o que haya estado presente, pero lo que Demet no captó fue la forma en que él reaccionó ante las objeciones de los demás. No se trata solo de lo que se dice, sino de cómo se dice y, sobre todo, de lo que no se dice pero se manifiesta. Pensemos en las familias complicadas, en esas situaciones donde cada palabra cuenta y cada silencio tiene un significado. Demet, al estar tan centrada en la aprobación directa de Yaman, en su verbalización explícita de apoyo, se perdió la oportunidad de ver cómo él manejaba la presión de su propia familia. Quizás en un intento por mantener la paz o por navegar por aguas familiares turbulentas, Yaman respondió a las críticas dirigidas a Demet de una manera que para alguien observador, habría sido una clara señal de su lealtad. Pudo haber sido una mirada desafiante hacia quien la criticaba, una postura protectora que no dijo nada pero lo dijo todo, o incluso un cambio de tema estratégico para desviar la atención negativa de Demet. Este detalle, este matiz en el comportamiento de Yaman, era el verdadero termómetro de su aprobación. Demet buscaba un examen de aprobación, una nota alta en el cuaderno de Yaman. Pero lo que él le estaba ofreciendo era algo mucho más profundo, un escudo, una defensa silenciosa. Al no verlo, Demet se sintió insegura, creyó que Yaman no la respaldaba del todo, y eso, a su vez, la hizo comportarse de manera más reactiva, más a la defensiva, lo que irónicamente pudo haber reforzado las dudas de los demás sobre ella, y quizás incluso a largo plazo, haber influenciado la propia percepción de Yaman sobre la situación, aunque él estuviera internamente de su lado. Es un ciclo vicioso, ¿verdad? Demet no ve el gesto de aprobación silenciosa de Yaman, se siente desprotegida, actúa en consecuencia, y eso genera más conflicto. Si Demet hubiera sido capaz de mirar más allá de la necesidad de escuchar un te apruebo explícito, y hubiera sido más perceptiva a las acciones de Yaman, a su lenguaje corporal, a la forma en que se posicionaba frente a su familia en su defensa, ella habría sentido una seguridad mucho mayor. Habría entendido que a pesar de las presiones externas, Yaman la consideraba digna de su apoyo. Este tipo de situaciones son las que hacen que las series sean tan adictivas, ¿no creen? Son los pequeños detalles, las sutilezas en las interacciones humanas, lo que revela la verdadera naturaleza de los personajes y sus relaciones.
Demet, en su afán por la claridad, por la certeza, dejó pasar una evidencia irrefutable de la aprobación de Yaman, y esto la llevó por un camino de mayor conflicto y duda. ¿Qué hubiera pasado si ella hubiera confiado en esa defensa silenciosa? Probablemente su actitud habría sido diferente, más serena, más segura, y eso, a su vez, habría impactado en cómo los demás la percibían, y cómo Yaman la veía. Piensen en esto desde el punto de vista de Yaman. Él quizás no es de los que hacen grandes discursos. Su forma de mostrar apoyo es más sutil, más intrínseca a su personalidad. Él no necesitaba gritarle al mundo que aprobaba a Demet, él se aseguraba de que su presencia y sus acciones lo demostraran. Pero Demet, atrapada en sus propias expectativas, esperaba una confirmación que se ajustara a su visión de lo que significaba ser aprobado. Y al no encontrarla en la forma que ella buscaba, se sintió decepcionada, o al menos insegura. Además, este detalle clave no solo afectó la relación entre Demet y Yaman, sino también su posición dentro de la familia y su propia autoestima. La falta de confianza en la aprobación de Yaman la hizo vulnerable a las críticas de otros, y la hizo dudar de sus propias decisiones y de su propio valor. Si ella hubiera visto y creído en el respaldo silencioso de Yaman, habría podido enfrentar las adversidades con una fortaleza distinta. Ahora consideremos la posibilidad de que Yaman, al ver la reacción de Demet, también se sintiera frustrado. Quizás él pensaba, ¿cómo es que no ve que la estoy defendiendo? ¿Por qué necesita que se lo diga en voz alta? Esta incomprensión mutua, nacida de una diferencia en la forma de expresar y percibir la aprobación, es lo que crea las grandes tramas y los conflictos dramáticos. Este episodio, este lapso en la percepción de Demet, nos enseña mucho sobre la comunicación no verbal, sobre la importancia de observar las acciones más allá de las palabras, y sobre cómo nuestras propias expectativas pueden nublar nuestra visión de la realidad. La aprobación, a menudo, no es un certificado que se entrega, sino una serie de acciones y actitudes que se manifiestan a lo largo del tiempo. Y Demet, lamentablemente, se centró en la búsqueda de la palabra mágica, en lugar de interpretar la sinfonía de gestos que Yaman le estaba ofreciendo. Incluso podemos especular sobre las consecuencias a largo plazo de este detalle no visto. ¿Pudo haber sido este el punto de inflexión que llevó a decisiones equivocadas, a malentendidos que se perpetuaron? Es muy probable. La falta de confianza en la aprobación de una persona clave puede tener un efecto dominó en todas las áreas de nuestra vida. Demet, al no percibir el respaldo de Yaman, pudo haber tomado decisiones impulsivas o defensivas, pensando que estaba sola en su lucha. Y Yaman, al ver estas reacciones, podría haber llegado a conclusiones erróneas sobre la fortaleza de Demet o su capacidad para manejar la presión, incluso si él mismo estaba proporcionando la base para esa fortaleza. La cuestión de si Yaman fue aprobado por Demet es, en sí misma, una pregunta compleja. Pero lo que queda claro es que la aprobación de Yaman hacia Demet era mucho más sólida de lo que Demet era capaz de percibir en ese momento crucial. El detalle clave que Demet no vio fue la evidencia de la aprobación de Yaman en su comportamiento defensivo y protector, en lugar de esperar una declaración explícita. Y esta ceguera selectiva, impulsada por sus propias inseguridades y expectativas, tuvo ramificaciones significativas en su vida. Entonces, para resumir lo que hemos desglosado hoy, el detalle crucial que Demet no vio fue la demostración silenciosa pero poderosa de apoyo y aprobación por parte de Yaman. Ella estaba tan enfocada en la confirmación verbal y explícita que pasó por alto los gestos, las miradas, las posturas que evidenciaban la lealtad de Yaman hacia ella, especialmente en momentos de presión familiar. Esta falta de percepción la llevó a sentirse insegura, lo que a su vez afectó su comportamiento y sus decisiones, creando un ciclo de duda y conflicto. Ha sido un placer absoluto desentrañar este misterio con ustedes hoy. Espero que este análisis les haya parecido intrigante y les haya dado una nueva perspectiva sobre las complejidades de las relaciones y la interpretación de las acciones. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí, y que dediquen su tiempo a nuestro canal. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Coinciden con mi análisis? ¿Hubo algún otro detalle que creen que Demet pasó por alto? Dejen sus opiniones y sus teorías en la sección de comentarios de abajo. Su participación enriquece enormemente nuestras discusiones y me ayuda a crear contenido que realmente les interesa. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir explorando los secretos y las complejidades de sus series favoritas, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con
sus amigos que también son fans y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan nada. Gracias de nuevo por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo.